palabra sea luz para nuestro corazón en esta mañana. Que tu palabra, oh Dios de los cielos, Señor, alumbre todo nuestro ser en este precioso momento. Necesitamos ser iluminados por ti. Necesitamos, Dios, entendimiento, y solamente tú lo puedes traer en nuestro corazón y en nuestra vida. Hay tantas cosas que necesitamos aprender, pero ayúdanos a correr a tus brazos para que las aprendamos de ti, de la fuente correcta, Señor. Tú eres la fuente verdadera, Señor. Tú eres la fuente de vida. Permítenos correr con todos los asuntos. Es a tus pies, Señor, para que instruidos por tu mano, Dios de los cielos, Señor, seamos llevados en el camino de tu voluntad. Le ponemos en tus manos esta preciosa palabra, Señor. Solamente tú la puedes plantar en el corazón. Solamente puedes tú hacer posible que esa palabra sea viva en cada uno de nosotros. Tú eres el que puedes hacer que no se quede como solo letra e información, sino que podamos entender cómo tú nos estás preparando y enseñando y edificando como casa espiritual cada vez que nos abres tu palabra y nos dejas ver de tu corazón. Señor, gracias. En tus manos ponemos este tiempo, muy agradecidos contigo. En el precioso nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Amén y amén. Me invito a que me acompañe al Salmo, libro de Salmos, en el capítulo número 119. Uno de los capítulos más largos que se encuentra dentro de la palabra del Señor y el salmo más grande que hay, y precisamente todo este salmo centrado hacia la palabra, el consejo, la sabiduría, la dirección, la guía maravillosa del Señor dentro de nuestras vidas. Y dice en el versículo número 71, 119, verso 71. Hay cantidad de versículos que cuando nosotros los leemos pudiésemos decirle amén. Un amén contundente. Pero hay otros que cuando los leemos se nos hace difícil llegar a esta conclusión, porque ciertamente hay muchas cosas que nos gustan a nosotros, menos ser afligidos. Nos gustan muchas cosas. Nos gustan las cosas que produzcan deleite, nos gustan las cosas que produzcan satisfacción, y a veces tenemos cierto rechazo hacia aquellas cosas que pueden ser dolorosas en nuestro caminar. Y muchas veces porque nos falta mirar un poco el corazón de Dios. La Escritura dice que Dios no aflige si no tuviera un propósito con ello, ¿cierto? Dios y su pensamiento son perfectos. Los planes y los caminos de Dios son maravillosos. Cuando se habla de la voluntad de Dios, se habla de una voluntad buena, de una voluntad agradable y de una voluntad perfecta. Pero no olvide, no para tus planes, sino para los planes de Dios, para ti, para los deseos de Dios, para tu corazón. Por eso dice acá en el Salmo 71, y por eso les decía, hay cosas que nos es difícil concluirlas así, pero solo el entendimiento nos va a permitir concluirlas de esta manera. Porque decir, bueno, me es haber sido humillado, solamente puede ser entendido en el corazón de Dios, en el propósito de Dios, y solamente puede ser entendido en la voluntad que Dios tiene con eso, con lo que Él trajo quebrantamiento a mi corazón y a mi vida. Bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado, para que aprenda tus estatutos. Otra versión dice este mismo versículo así: estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas, ¿cierto? Pero no olvida, a esa conclusión no llegamos así, ¿cierto?
solamente cuando en ese proceso la luz de Dios va alumbrando nuestro corazón. Otra versión dice esa misma porción: es por mi bien haber sido humillado, fue para que aprendiera tus ordenanzas. Hay muchos lugares y circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, y lugares y circunstancias que no son cómodos para nosotros. Y no son cómodos porque precisamente van a tratar áreas con nosotros, porque precisamente van a tratar con las cosas que le gustan a la carne y que Dios desea arrancar el gobierno de ellas de nuestro corazón y de nuestra vida. Que aunque estas cosas no son agradables ni cómodas para nuestra vieja naturaleza, para nuestra vida de pecado, para nuestra vida alejada de Dios, ciertamente son muy necesarias para la vida del Espíritu. Y ciertamente son muy necesarias. Cuando hablamos de la vida del Espíritu, estamos hablando de la vida de Dios instalada en un ser humano. Entonces, ciertamente para la vieja naturaleza serán una gran afrenta, pero para la vida del Espíritu serán un gran regalo de parte de el Señor. Situaciones necesarias para lo que Dios quiere plantar dentro de mi vida y dentro de mi corazón. ¿Y sabía algo bien tremendo? Todos los seres humanos necesitamos esto. Todos los seres humanos. No hay uno que pueda decir: no, yo no necesito un trato de Dios, o yo no necesito que Dios obre en mí. No, necesitamos tanto del Señor, necesitamos ser tan enseñados por Dios para alcanzar a dimensionar un poco cuánto le costó a Dios la salvación de nuestras vidas. Alguien me preguntaba y decía: pastor, cuando una persona muere sin Cristo y va eternamente al infierno, nunca va a salir de allá. Si el infierno es un lugar de mucho sufrimiento y de mucho dolor, después de uno estar muchísimos años allá, ya ese dolor y ese sufrimiento debieran de haber sido suficientes para que a uno lo saquen de allá, decía esa persona. Y el Señor me permitía explicarle algo a esa personita. Decía: ¿te alcanzas a imaginar cuánto le costó al Señor salvarnos? Que ni el máximo sufrimiento de nuestras vidas por toda la eternidad alcanzaría para compensar lo que Dios hizo por nosotros. Todo el sufrimiento no alcanzaría a cubrir la deuda que yo tengo con el Señor. Entonces todo eso nos permite dimensionar cuán grande, cuán alto, cuán ancho y cuán profunda es la obra de amor que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero solamente Dios nos puede ir sumergiendo en ello, nos puede ir llevando profundo para salir del concepto de Semana Santa que nosotros tenemos, ¿cierto? Muchas veces es el concepto que tenemos grabado en nuestras vidas, ¿cierto? Que es la historia, a veces la vemos triste, bueno, vemos una gran cantidad de cosas, pero si vemos eso que ocurrió en la cruz del Calvario a la luz del Espíritu, eso es lo único que podía producir en nuestro corazón, es un estallido que nos lleve a caer totalmente quebrantados a los pies del Salvador y a los pies del Señor. Bueno me es haber sido humillado. Son situaciones que cada hombre y cada mujer en la palabra han pasado para poder recibir más luz de Cristo. Muchas veces estamos al presente pasando muchas situaciones que se vuelven incomprensibles porque nosotros queremos entender la situación, mas no queremos entender cuál es el propósito de Dios en la situación o en lo que Dios está obrando en esa circunstancia para nuestras vidas y para nuestro caminar. Pudiéramos hacer una lista de muchos hombres dentro de la palabra, algunos que pudiésemos recordar. Nabucodonosor, un hombre que pudo concluir esto: bueno me es haber sido humillado, ¿cierto? Humillado. Y el asunto es que esto
es algo que solamente puede producir el Señor. No es el autosufrimiento, ¿cierto? O el autoinfringirse cosas lo que va a producir un ensanchamiento de tu corazón. Es aquellas situaciones que Dios va permitiendo, donde vas buscando a Dios para poder aprender de Dios cuál es el propósito y hacia dónde te quieres llevar con esa situación, que te está sacando de tus fortalezas y está evidenciando tus debilidades y tus fragilidades. Cuando hablamos de un corazón contrito, hablamos de un corazón que no tiene nada en que confiar en sí mismo. Ese corazón que se ve en bancarrota. Y eso produce lo siguiente: humillado. Porque lo único que hace es que yo caiga en total necesidad delante de Dios. Porque toda mi ayuda solamente puede venir de el Señor. Solamente puede venir de su presencia. Un día Nabucodonosor tiene una visión y la tiene afectado a su vida. Viene Daniel y Dios le da luz para explicarle, y dice que cuando Daniel escuchó el asunto, dice, por cerca de una hora quedó sin habla, quedó asombrado con lo que iba a acontecer, porque todo lo que significaba aquello que él iba a explicar acerca de cómo había visto un árbol frondoso, grande, que llegaba muy alto, que los animales venían a su sombra, que las aves hacían los nidos, y de pronto cómo aparece, ¿sí?, como un enviado de Dios desde el cielo, y el cual taló el árbol, ¿cierto? Y le está narrando esa historia que tal vez algunos de los que están aquí conocen, y dice la escritura que lo que le tiene que decir a Daniel a Nabucodonosor: ese árbol eres tú. Y Dios ha dispuesto derribarte. Y derribarte porque es necesario. Porque has recibido muchas cosas de Dios, pero tu corazón no reconoce que ha sido Dios. Después de esa advertencia es donde dice que Daniel le da un consejo y le dice: redime tus pecados con justicia, o sea, arrepiéntete. Quizá Dios tenga misericordia. El asunto es que a veces a nosotros el arrepentimiento no nos surge por las buenas. A veces se hace necesario de ciertas circunstancias que nos lleven a esa condición de bancarrota, donde podamos reconocer que de verdad el asunto de buscar a Dios es un asunto extremadamente serio en nuestro caminar. Y dice que pasó un año desde el momento en que se le anunció hasta que él se levantó en su palacio y dijo: toda esta es la gran Babilonia que yo he construido. Dice que en la misma hora le fue quitada, ¿qué?, su razón, y se cumplió, ¿cierto? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién iba a humillar el corazón de Nabucodonosor? ¿Quién lo iba a poner en esa condición? Hasta que pasados 7 tiempos Dios le da la gracia de levantar la mirada al cielo y de reconocer quién es Dios. Y por eso él concluye, o sea, sin ese acto de Dios en la vida de Nabucodonosor jamás hubiera terminado diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos, ¿cierto? Fue una condición necesaria dentro de la vida de este varón. Todo esto fue necesario para que Nabucodonosor reconociera su condición. Todo esto fue necesario. Y si uno le preguntara a otros hombres dentro de la palabra, José, nosotros leemos cuando llegan sus hermanos, ya están delante de él, donde él ya se muestra delante de ellos para decirles: yo soy José al que ustedes vendieron. Pero juntamente con ese les dice: pero no les pese haberme vendido acá, porque ciertamente ahora José está reconociendo algo: no fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios el que me envió. Ahora, para que él llegara a decir eso, había pasado proceso. Han pasado una buena cantidad de años desde que aconteció ser vendido por sus hermanos. Han pasado sufrimientos en su corazón que le ensancharon para Dios.
Porque uno de los nombres de los hijos de él fue: Dios me ha hecho olvidar el dolor de la casa de mi padre. Y el nombre del otro hijo, que era Efraín, es: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, Dios hizo una obra. Todo lo que Dios permitió fue necesario para que mi corazón pudiera empezar a entender cuál era el propósito maravilloso de Dios sobre su vida. Si le preguntáramos a Job, ¿cierto?, ¿cuánto costó que Job llegara a decir: oye, ahora te ruego, yo te preguntaré y tú me enseñarás? De oídas te había oído, ahora mis ojos, ¿qué?, te ven. Eso no se dio así en un parpadeo de ojos. Hubo un proceso donde Dios aún tuvo que humillar a un hombre que se consideraba justo por sí mismo, que defendía su causa, que parecía espiritual, pero con el correr de los días empezó a él mismo a expresar: ahora dejaré salir toda la amargura que hay dentro de mi corazón. Todas esas cosas se empezaron a evidenciar en la vida de estas personas. Y así pudiéramos seguir mirando la vida de muchas personas que pasaron por todo esto. Procesos como los que describió Jeremías en el 1:10 de Jeremías, donde dice: mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, ¿cierto? Para hacer un propósito doble. Por un lado estaba siendo quitado, pero por otro lado estaba siendo instalado, ¿cierto? Cada uno de estos hombres, si uno le preguntara a un hombre como Jacob, que tuvo que ser llevado como al límite de sus capacidades para poderse dar cuenta cuánto necesitaba de Dios dentro de su corazón y dentro de su caminar. Acompáñenme entonces a 2 de Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, en el versículo número 3 en adelante. Dice cosas muy hermosas, pero todas estas cosas se concluyeron en un proceso muy maravilloso de Dios. Dice el 1:3 de Segunda de Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? ¿Cierto que ese versículo así solo y aislado suena muy bonito, muy hermoso, ¿cierto? Que pareciera, y más que con lo de la doctrina de la prosperidad, que hacen sentir como extraño si un cristiano pasa pruebas. Y si un cristiano pasa dificultades, pareciera que eso fuera extraño. O sea, si usted es un hijo de Dios, ¿por qué pasa eso? Claro, Dios jamás ofreció en la palabra que no íbamos a pasar dificultades. Jamás. Por eso la Escritura dice: muchas son las aflicciones del justo, ¿cierto? Dice la Escritura. De manera que el Señor jamás prometió eso, pero sí prometió estar junto a nosotros. Y sí prometió sustentarnos. Él dijo: cuando pases por el fuego, ¿cierto? Se iba a pasar, pero Él nos guardaría para que ese fuego no consumiera nuestras vidas. Cuando pasáramos por las aguas, ¿cierto? No iba a evitar que pasáramos por ellas, pero Él iba a estar junto con nosotros, de manera que cuando llegáramos al otro lado, nos íbamos a dar cuenta que no fue mi propia capacidad. Y aún mire lo hermoso que Dios hizo con Pedro. Pedro era un pescador experimentado, pero cuando ya se ve delante del Creador de los cielos y de la tierra, delante de Jesús, se ve como si aún lo que hubiera aprendido se le hubiese olvidado. Porque si hay una característica en un pescador, es que son personas que saben nadar, porque a cualquier momento tendrán que sumergirse a sacar la red, a cualquier momento tendrán que hacer muchas cosas, de manera que cuando el Señor viene caminando sobre las aguas y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas,
y caminando hacia Jesús se hunde, ¿cierto? Dice que Pedro se estaba ahogando y empezó a gritar auxilio. O sea, como el que sabía nadar, hasta lo que sabía se le olvidó. Porque cuando estamos delante del Señor, toda la autosuficiencia va a desaparecer. Y vamos a entender que aún en las cosas más simples y más sencillas, necesitamos ser sostenidos por la mano bendita del Señor en nuestro caminar y en nuestra vida. Y dice acá entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Y dónde manifiesta Dios todo eso que es Él? Mire lo hermoso, donde lo hace claro para nosotros. Dice que es Padre de misericordia, en Él se origina la misericordia, y el Dios de toda consolación, ¿cierto? En algunas explicaciones de consolación habla que la palabra consolación es similar a la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, para explicar que es alguien que se pone junto a mí para sostenerlo, y ese es el Señor a través de su Espíritu. Pero dice acá, verso 4, el cual nos consuela. ¿En cuántas? En todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. ¿Sabe qué significa la palabra tribulación? La palabra tribulación significa angustia, aflicción o sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces nos vemos en situaciones así? Muchísimas, ¿cierto? No son cómodas, pero son muy necesarias dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar, el cual nos consuela. Verso 4, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier ¿qué? Mire lo hermoso, cuando alguien empieza a entender que esa situación fue un propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía con esa situación? Cuando comparta con otro que está pasando situaciones, le va a poder hablar de aquello que Dios estaba haciendo, para que esa persona también pueda recibir luz de Dios, para entender qué pasa con sus circunstancias. Porque si hay algo que le cuesta mucho creer al creyente, es el sufrimiento, o le cuesta mucho entender el sufrimiento. Y dice acá, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que hemos sido consolados por Dios, como Dios nos sostuvo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, mire lo hermoso, o sea, Dios no solamente está derribando cosas, sino que juntamente está edificando cosas. O sea, no deja solo el problema, sino que juntamente con el problema hay algo muy precioso que viene de parte de el Señor. Dice, verso 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también, ¿qué? ¿Cierto? No olvide que muchas veces por la falta de entendimiento nosotros nos vamos al punto de sentirnos víctimas, ¿cierto? Y nos vamos allá. ¿Y por qué? Y a veces consideramos que a mí solo es el que me pasan esas cosas, que yo soy solo el que pasa por esas circunstancias, que a mí es el único que me tocó. No, hay cosas que nos van pasando a todos, en todos los lugares y por todo el mundo, porque Dios está obrando ¿en quién? En nuestras vidas. Y dice verso número 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la... Ay, qué hermoso, él tiene una convicción, o sea, Dios me permitió una situación para en ella manifestarse a mi vida, y si Dios le está permitiendo una situación es porque en ella Dios también se quiere manifestar sobre su vida, sobre su corazón. Ahora, pase al verso 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. O sea, él les va a decir, mire, lo que yo estoy hablando no es carreta. Yo no les estoy diciendo unas palabras simplemente por hacerlos sentir bien.
por hacerlos sentir cómodos. No les estoy compartiendo una falsa esperanza. Y ahora va a hablar de cosas muy puntuales, porque dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, ¿dónde? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar. O sea, cuán difícil fue la circunstancia, cuán compleja, ¿sí o no? Sintió que de ahí no iban a salir, ¿cierto? Sigan el verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de... Y mire para qué el Señor lo había llevado a ese límite. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Él consideró, de aquí no salimos, pero Dios es poderoso y si no salimos de esta nos puede resucitar. ¿Cierto? Fíjese que toda esa consolación y toda esa misericordia se manifestó en una situación muy difícil. Ellos llegaron a pensar que de esa situación no salía, ¿cierto? Pero fíjese que tenía un propósito muy especial: llevarlos a que no confiasen en quién, en sí mismos, sino en quién, en Dios. Verso número 10. Y mire que Él empieza a cubrir aspectos del pasado, del presente y del futuro, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande de tan grande muerte. Entonces mire lo hermoso de esto. El apóstol Pablo empieza a ver y empieza a dar a conocer que hay muchas cosas muy necesarias en nuestra vida, necesarias para sacarnos de nuestra autoconfianza, para sacarnos de nuestra autocapacidad, para sacarnos de nuestra independencia de Dios, porque nuevamente pasa que es muy fácil decirle a Dios lo necesito con los labios. Es sumamente fácil decir confío en Dios con los labios, ¿cierto? Pero Dios nos está llevando a sacarnos, por eso dice la Escritura, no se alabe el sabio en su, o sea, no ponga su seguridad en lo que sabe, no ponga su seguridad en lo que tiene, no ponga su seguridad en su fuerza, sino en quién, en Dios, en el Señor. Pero eso ¿dónde lo aprendemos? Cuando no tenemos de dónde agarrarnos, cuando no tenemos de dónde aferrarnos. Siempre he compartido esto, que la mayoría de las personas dicen una frase que suena más bien como triste, ¿cierto? Y es, ¿será esperar en Dios? ¿Qué más hacemos? ¿Sí o no? O sea, como quien dice uno, no, qué pesado, hermano, qué tristeza que le tocó esperar en Dios, ¿cierto? Lo vemos de esa manera y lo vemos de esa manera porque no vemos que Dios está preparando circunstancias es para llevarme al lugar más estelar que necesita mi vida, más estelar que necesita mi corazón, porque es que necesita Dios llevarme a una realidad con Él, porque nosotros vivimos demasiadas cosas ficticias en nuestro caminar, y ficticias por nuestra falta de relación y de intimidad con el Señor. Por eso muchas veces lo que más aparece dentro del pueblo de Dios es más queja que alabanza, es más reclamo que gratitud, ¿cierto? Es más motivos para alejarse de Dios que motivos para estar junto al Señor, porque se hace difícil entender muchas situaciones, pero que el Señor nos permita hoy tener un poco más de claridad para entender qué es lo que Dios está haciendo con las situaciones que está permitiendo nuestras vidas. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo número 15, versículo número 4. ¿Sí o no? Normalmente cuando uno ve a una persona en tribulación, ¿cierto? Uno le dice, hermano, qué bendición, qué alegría el terreno en el que Dios lo ha puesto, qué hermoso lo que Dios le va a revelar en este terreno.
Si uno lo primero que dice es, ay, ¿y usted cómo ora? ¿Y por qué le pasará si usted es tan fiel al Señor? Y empezamos es con todos sus argumentos, ¿cierto? Como si mereciéramos otro tipo de cosas y no lo que es necesario en nuestras vidas. Y no lo que es necesario. Segunda de Crónicas 15:4 dice, pero cuando en... ¿Sí lo están leyendo ahí? Pero cuando en qué? ¿Sí o no? Mire lo hermoso. ¿Qué puede ocurrir en esa situación donde el Señor me lleva a que no tengo nada en qué confiar? ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? Se convirtieron a Jehová Dios de Israel. Y en esa situación, ¿qué ocurrió? Empezó una búsqueda y fue hallado por ellos. Empezaron a ver a Dios como jamás lo habían visto y a conocer a Dios como jamás le habían conocido. Habían sido sacados de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y dónde sucedió esa situación? En medio de una tribulación, en medio de esa circunstancia de la que solamente Dios podía sacarlo y de la que solamente Dios pudiera librar. Teniendo este pensamiento, vayan conmigo a Mateo, capítulo número 13. Mateo, capítulo número 13, en el versículo número 45. Mateo, capítulo 13, versículo 45. Hay porciones de la escritura que uno lee y a uno a primera vista le pareciera muy difícil como decir, venga, ¿y qué conexión tiene esta porción con esta otra? Si quiere, acompáñeme a leerla. Y dice, verso 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y uno dice, pero ¿cómo coincide o qué relación puede tener esta porción con lo que estábamos leyendo en Corintios, donde dice que el Dios de los cielos nos consuela en toda tribulación, ¿cierto? Pareciera como un lenguaje muy distante, pero cuando lo miramos desde el punto de la razón, cuando el Señor empieza a darnos luz de las cosas espirituales, nos vamos a dar cuenta cómo cada porción de la palabra está íntimamente ligada al propósito de Dios y que no hay ninguna porción de la escritura que esté en oposición a otra porción de la escritura. Aunque una porción pareciera decir lo contrario, no es así. Siempre en el mundo del espíritu Dios tiene perfectamente alineada su palabra. Mucha gente pensaba que cuando Santiago empezó a hablar de las obras, entonces que Santiago estaba en oposición a Pablo, que había dicho que la salvación no es por obras, sino por fe. Y que cuando Santiago empieza a hablar de las obras, pareciera como si los dos tuvieran temas diferentes. Y no, cuando empezamos a buscar el corazón de Dios, nos empezamos a dar cuenta que todo está tan perfectamente alineado. Que la salvación no se produce por mis obras, por mis esfuerzos, por mis capacidades. Es un don de ¿quién? Es un don de Dios. Pero que cuando esa salvación viene a mi vida, necesariamente se van a ver evidencias internas y externas de lo que Dios ha hecho, y eso se va a manifestar en las cosas que expresa mi vida. Entonces ya no manifiesto para ser salvo, sino manifiesto por ser salvo. Entonces nos damos cuenta que no es que la palabra esté en oposición una porción a otra, sino que están tan íntimamente ligadas que necesitamos la luz de Dios para que Dios nos permita ir uniendo las piezas correctas con la dirección de Él para ir entendiendo sus propósitos maravillosos. Porque el Señor aquí empieza a hablar de perlas, ¿cierto? Nosotros siempre pensamos en todo lo que ya es producto terminado, ¿cierto? Uno piensa en la perla y jamás piensa en la perla, ¿cierto? Desde que está empezando a ser formada y por qué razón se formó, sino que siempre pensamos en la perla puesta en un collar, puesta en un anillo, puesta en una pulsera, puesta en una laja decorativa, y ahí es donde nosotros la miramos el producto final, pero no miramos todo el proceso que esa
que esa perla llevó, ¿cierto? Entonces solamente vamos a hablar algunas cosas para poder entender lo que veníamos hablando al comienzo de por qué es necesario ser tantas veces humillados para aprender el propósito de Dios en nuestro caminar y dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por el proceso de cómo se forman las perlas, ¿cierto? De cómo se forman las perlas. Ahí hay un asunto que me llamó mucho la atención, y es que no hay forma de que se puedan hacer perlas químicas. Sí las hacen, pero tienen una gran distancia entre las perlas que se hacen o las perlas que se dan en lo natural, ¿cierto? Entonces se dice que las perlas se forman porque o un grano de arena o una partícula vino y cayó sobre la concha de la ostra, ¿cierto? Y eso le causó una herida. Y entonces la ostra empieza a soltar un líquido que empieza a rodear eso que le causó la herida, ¿sí? Y empieza a rodearlo y a rodearlo y a rodearlo y a rodearlo. Y lo rodea tantas veces que va creciendo, de manera que se va convirtiendo en la piedrita que después nosotros, ¿qué? Conocemos, ¿sí? Eso se da así en la forma natural. Se dice que la formación de una perla se puede dar en un espacio de entre 3 y 10 años. Se puede dar el proceso de la formación de una perla, ¿sí? Y hay muchas personas que se dedicaron a trabajar con esto, pero ellas saben que las perlas no pueden ser hechas por el hombre, de manera que ellos traen las ostras y dice que las abren, ¿sí? Y ellos le causan una herida a propósito. Le ponen algo ahí que le genere mucha molestia, porque lo que entre más molestia le genere a la ostra lo que le pusieron ahí, más incomodidad, más rápido ella empieza a soltar eso. Por ahí leí que la ostra, o la ostra no, la piedra o la perla más grande que se ha encontrado de manera natural pesaba 33 kilos. ¿Usted sabe cuánto duró? ¿Cuánto duraría la formación? Eso tiene que ser descomunal, grande. Sí, dice que es la única que han encontrado, y la encontraron en el mar Pacífico, de ese tamaño. Pero fíjese que toda la formación de una perla empieza a partir de una herida que se provoca, ¿cierto? Y miren que el problema no es centrarse en la herida, sino en lo que se forma a partir de la herida. Porque el mayor problema de nosotros es que estamos tan centrados en el problema que no nos preguntamos qué es lo que Dios quiere con lo que está haciendo, ¿cierto? Si uno mira, empieza esa herida, ¿sí? Pero si fue un granito de arena el que hirió ahí adentro la ostra, ella empieza a cubrirla y a cubrirla, y la cubre tanto que ya es imposible ver lo que le produjo la herida. O sea, ya no se ve, está tan cubierto de un material que eso que empezó como algo doloroso se convirtió en algo tan hermoso y tan apreciado que las perlas se convierten en un elemento de mucho valor, ¿cierto? No la imitación, sino las perlas que originales, por todo lo que ellas conllevan. De manera que todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cierto? Empieza la formación de una perla. La formación de esa perla se hace por medio de una ¿qué? De una herida. Sin esa herida, la perla jamás se va a formar. Sin una herida, la perla jamás va a ser hecha realidad, ¿cierto? Dios desea transformar muchas cosas en nuestras vidas, y por eso es necesario que muchas veces Dios permita situaciones como las que hablábamos ahora de Pablo, donde dice que llegó el momento donde no tenía nada en que confiar, sino solamente en Dios, que tiene poder aún de levantar ¿qué? Los muertos. Vayan conmigo a Oseas, por favor, capítulo 2:14. No olviden, no vamos a perder de vista este asunto de las perlas. Oseas, capítulo número 2, versículo número 14.
Dice la Escritura: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta misma porción se la quiero leer en otra versión, la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Mire lo hermoso. ¿Cuál es el propósito de ser llevados al desierto? Para enamorarnos. En una dice la atraeré, en la otra versión dice la enamoraré. ¿Cuál es el propósito de Dios llevarnos al desierto? Mire lo hermoso del desierto. En el desierto todo deja de ser atractivo, para Dios convertirse en el máximo atractivo de nuestro corazón y de nuestras vidas. La llevaré a un lugar. En ese lugar, sí, yo tengo un propósito, y es enamorarla, que ella me mire a mí, que ella pose sus ojos sobre mí, que para donde mire no hay dónde, ¿cierto? Alguien decía que cuando usted mira para un lado y para el otro y para el otro y dio toda la vuelta y no encontró dónde está la solución, es porque ciertamente llegó la hora de mirar arriba y darse cuenta cuál es la respuesta que necesita su vida y su corazón. La llevaré al desierto, y en el desierto le voy a hablar ¿a dónde? Al corazón. Y lea el versículo número siguiente, el verso número 15, y dice: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y el Señor habla del valle de Acor. El valle de Acor también es conocido como el valle de la aflicción. En el Antiguo Testamento fue donde fue ejecutado Acán, cuando se tomó el lingote y se tomó las cosas que le habían dicho que no debía de tomarse cuando tomaron la ciudad de Jericó. Y allí fueron apedreados y muertos. Fue un día de juicio. Pero eso que fue juicio, ahora el Señor está diciendo, lo que parece juicio en tu vida se está convirtiendo en una puerta ¿de qué? En una puerta de esperanza. En una puerta de esperanza para tu vida y para tu caminar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué tienen que ver entonces las perlas con esto? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esa piedra tan hermosa con esto que estamos mirando? Ahora, ¿por qué razón vino ser llevada al desierto? Si se devuelve un poquito al verso 8, se va a dar cuenta cómo nosotros ponemos la mirada en muchas cosas. Y nos gusta poner mucho la mirada en las cosas vanas y en las cosas pasajeras. Ciertamente, el libro de Eclesiastés nos deja ver cómo el corazón se puso en tantas cosas, que por eso se llama vanidad. De vanidad es la conclusión que aparece allí. Dice en el verso 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro, que utilizaba era para sus ídolos, ¿cierto? Para satisfacerse a sí mismo. Siempre hay un pensamiento, no es que los tiempos buenos en nuestras vidas no puedan venir de parte del Señor. El asunto es que los seres humanos, cuando empezamos a sentir comodidades, empezamos también a experimentar en las comodidades como que ya no necesitamos tanto de quién, como que ya no necesitamos tanto de Dios, ¿cierto? Y por eso a veces Dios nos tiene que llevar a circunstancias donde volvamos a recordar que nuestra confianza, o sea, si Dios le dio una casa, no ponga su corazón en la casa. Si Dios le dio un trabajo, no ponga el corazón en su trabajo. Todas esas cosas son pasajeras. Mientras Dios se las dio y las tiene ahí, disfrútelas mirando al Señor. Y si un día Dios decide que ya no tenga más casa, pues no se quede ahí llorando. Siga mirando a Dios como el todo de su corazón. Siga mirando al todo, porque ciertamente todas las cosas que vemos pasarán, ¿cierto? Es más, muchos de los que han vivido sobre la tierra y vivieron hace siglos, ya las casas en las que vivieron hace siglos ya no existen. Casi todos los lugares han sido remodelados, casi todas las cosas han sido hechas ¿qué? Han sido hechas nuevas, las construcciones han sido cambiadas, ¿cierto? Entonces habría mucho para lamentarse.
Pero ciertamente, aquí dice, ella no reconoció que yo le daba todo. O sea, si yo recibo bien del Señor, no es para confiarme de ese bien, es para confiar con todo el corazón del Señor. Pero corremos ese peligro, de que en la medida que nos sentimos cómodos, en esa medida confiamos más en lo que tenemos, confiamos más en lo que hacemos, confiamos más en las cosas temporales que en quién, que en el Señor. Hay gente que no tenía trabajo y vivía, y su esperanza era el Señor, y el Señor no me va a faltar, y el Señor, y todos los días podía dar testimonio de cómo jamás Dios le faltó. Puede ser que no hubieran cosas exageradas para gastar, pero Dios jamás faltó con su fidelidad. Puede decirlo la viuda de Sarepta, ¿sí o no? Tal vez dijo, no pude ir al supermercado, no pude llenar la alacena, no pude pagar las facturas del servicio, pero puedo decir que la harina y el aceite jamás escasearon. Dios fue fiel y siempre nos sostuvo. El asunto es que mientras estaba sin trabajo, esa confianza, y consiguió trabajo, y ahora qué miedo que me echen del trabajo, y si me despiden, y si no me pagan en el trabajo. Entonces, ¿a dónde pasó su confianza? Mire, que algo que debiera de ser un beneficio, se convirtió en un obstáculo dentro de la vida de esa persona en relación con el Señor y en relación con Dios. Por eso se hace necesario muchas veces ser llevados ¿a dónde? Al desierto. Para en el desierto poder escuchar ¿a quién? Poder escuchar al Señor con todo nuestro corazón, poder escucharlo a Él con todo nuestro ser y estar dispuestos para Él. Salmo 73, acompáñenme allí. Salmo 73. El Salmo 73, que es un salmo de un hombre llamado Asaf. Si vamos al versículo número 21, él expresa cómo vivió una situación muy compleja a causa de un pensamiento que no podía sacar de su corazón. Porque él tenía una inquietud, porque los malos prosperan y porque a los que tememos a Dios a veces se nos hace tan difícil el camino, ¿cierto? Y es una pregunta que no solamente golpeaba a Asaf, sino que a cuántos creyentes golpea fuertemente. El pensar como ese que hace tantas maldades y todo lo que emprende prospera, y yo que estoy buscando al Señor, pero voy a ir apreciando hacia dónde me está llevando el Señor, porque Dios está guardando mi corazón. Dice el verso 21 que este hombre expresó: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no que era como una bestia delante de ti, ¿cierto? Creo que nosotros pasamos demasiadas veces por aquí, ¿cierto? No es por ofenderlo, pero a veces somos unas bestias para poder asimilar las cosas del Señor, ¿cierto? A veces somos muy cerrados, y por eso se necesitan esas situaciones de Dios para ir ensanchando el corazón. Con todo, verso 23, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria, ¿cierto? Cuando Dios lo saca en esa situación que se angustió su corazón, y Dios le responde, y la respuesta viene de Dios, ahora él dice: ¿a quién tengo? Verso 25. Yo en los cielos, ¿y no a quién? A ti. ¿Y fuera de ti qué? Nada. Ay, mire lo hermoso. ¿Cuánto le despegó eso al corazón de donde lo tenía pegado? Él tenía pegado: ¿cómo es que Dios no me bendice? ¿Cómo es que Dios no tengo? ¿Cómo es que...? Y cuando Dios se manifestó a él y le respondió y le enseñó, ahora él dice: Señor, pero ¿y si te tengo a ti, para qué quiero más cosas? Simplemente que es que la doctrina de la prosperidad hoy ha incluido mucho es que la iglesia necesita a Cristo y algo más, ¿cierto? Entonces por eso la iglesia anda buscando al Señor y algo más, y algo más, algo más, y no es posible si el Señor es mi pastor, porque Él es suficiente para mi vida, suficiente para mi vida. Pero eso el Señor me lo tiene que ir plantando en el corazón a través de muchas circunstancias, porque no olvide,
la iglesia hablamos muchas cosas que no hemos vivido. Y hablamos de mucha teoría, ¿cierto? El asunto es, ¿sí? Hace algunos años, muchos años, fuimos a un lugar y había un teclado. Y habían unos ahí tocando. Y me dijeron, ¿usted sabe tocar el teclado? Yo dije que sí. Sí, yo lo sé tocar. ¿Sí? Entonces me pusieron a tocar. Yo me sabía el punteo de Cielito Lindo, entonces lo hacía en el teclado. Entonces lo escucharon y dijeron, qué bueno. Y ya me despedí. Al otro día cuando llegué, es que venga, necesitamos que nos acompañe a tocar una canción, aquí están las notas. Yo ya no sabía cómo escaparme de ahí, no sabía cómo salirme de ahí. Me tocó decirme que no me podía quedar, inventar un mundo de mentiras. ¿Sabe por qué? Porque yo vine y dije, yo sé algo que no sé. ¿Cierto? ¿Y cuántas veces nos pasa así en la vida cristiana? Que nosotros salimos diciendo, yo sí sé que es la fe, hasta que se la pesa. Yo sí sé que es confiar en el Señor. Es que yo sí sé, ¿cierto? Hasta que el Señor lo pone en una balanza y la balanza queda totalmente desnivelada. Pero qué hermoso que Dios tiene un propósito para irnos enseñando cómo Dios quiere asentar realidades y verdades dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. Cuán conflicto fue para este hombre, pero cuando Dios lo libró, ahora está con claridad. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, ¿qué? Nada deseo en qué? En la tierra. Va entonces conmigo a Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo número 21, verso 21. ¿De cuáles son las piedras que estamos hablando? De las perlas, ¿cierto? ¿Cómo se forma la perla? Con una herida, ¿cierto? Pero el centro no es la herida, ¿cierto? Ahora todo pasa a la perla que está haciendo ¿qué? La herida fue dolorosa, pero la perla es hermosa, ¿cierto? Entonces mire lo que dice Apocalipsis 21. ¿Cómo ve Dios las perlas? Las 12 puertas eran 12. ¿Cierto? Entonces cuando vamos al lenguaje de Dios, ¿sí o no? ¿Qué es una perla? Una puerta. ¿Se acuerdan que lo leímos ahora en el Valle de Acor? El Valle de la Aflicción se va a convertir en puerta de esperanza. Aquello que me hirió se va a convertir en una puerta que empieza a abrirse en el mundo espiritual. Nosotros queremos entrar en el mundo espiritual, pero no queremos ningún proceso en nuestras vidas. El Señor nos deja ver esta relación. En la ciudad hay 12 puertas, ¿cierto? 12 puertas, y las 12 puertas eran ¿qué? Eran perlas. ¿Cómo ve el Señor las perlas? Como puertas, ¿cierto? Como puertas formadas por una herida que van convirtiéndose en algo hermoso, porque esa puerta se está abriendo a algo, ¿cierto? Vaya conmigo por favor al Salmo 24, acompáñeme allí. Salmo 24, que dice algo hermosísimo, y aquí es donde uno va a decir, vale la pena que el Señor ensanche mi corazón, vale la pena que el Señor me lleve al desierto, vale la pena todas estas situaciones, porque ahora voy a entender qué es lo que Dios está haciendo. Dios, con esa fractura que está haciendo, abriendo una puerta, está ensanchando mi corazón. Y miren lo que dice el Salmo capítulo número 24, versículo número 7. Salmo 24, 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Y qué? Y entrará. Y alzaos vosotras puertas, y entrará. Miren lo hermoso. ¿Se da cuenta? Se fractura para que se forme una perla, que es una puerta para que entre ¿quién?
para que entre la vida de Dios a tu corazón, para que entre la vida de Dios dentro de tu ser. Ahora sí entiende un poco más lo de Oseas, donde dice, la enamoraré, la llevaré al desierto. En el desierto le hablaré ¿a qué? En el valle de la aflicción se abrirá una puerta ¿de qué? De esperanza. ¿Y cuál es esa puerta de esperanza? Él para nosotros. Y ahora estamos viendo que en esa situación Dios lo que está haciendo es ensanchando mi corazón para entrar ¿quién? Miren lo hermoso, en la costumbre de la antigüedad, cuando un rey había conquistado y venía de sus batallas hacia su ciudad, ¿sí? Cuando él se iba acercando, empezaban a abrir todas las puertas y empezaban a hacer fiesta celebrando la entrada del rey victorioso, del rey que había ¿qué? Que había vencido. Y ahora lo miramos y ahora es el rey que venció la muerte en la cruz, ¿cierto? Ensanchando camino y abriendo puerta, ¿para qué? Para mi corazón, para mi vida en Él, ensanchando lugar en mi corazón para Él. Vuelva a leerlo conmigo, dice, alzad, oh puertas vuestras, y alzaos vosotras puertas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Y miren, no está hablando de cualquiera, del que viene realmente a ser Señor en tu corazón. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Que toda esa herida es para el Señor ensanchar su entrada a nuestro corazón, para ensanchar su entrada, porque nosotros oramos, quiero más de Dios, pero muchas veces Dios tiene que llevarme a esa circunstancia donde no hay nada en mí en que confiar, en el lugar donde Él se vuelva todo deseable para mi corazón y todo apreciable para mi vida, porque solo la gracia de Dios es la que puede abrir estas puertas al ámbito celestial, al ámbito de Dios, al ámbito espiritual, porque para nosotros es muy fácil hablar de cosas del espíritu, pero muy difícil entrar en ese ámbito del espíritu. Se hace muy difícil, y ahí es donde Dios es el que nos va introduciendo en ese mundo tan maravilloso, donde ya no son mis argumentos, sino la vida de quién, del Señor, instalada dentro de mi corazón y dentro de mi vida, ¿cierto? Ustedes han escuchado cuando uno utiliza la frase desgracia, ¿cierto? Desgracia. Ay, esa persona sufrió una desgracia, ¿cierto? O entró en desgracia, cuando de pronto alguien que tenía mucho perdió todo lo que tenía y de pronto estaba enfermo, entonces uno dice, uy, entró en desgracia esa persona. Y uno mira en la Biblia como una situación así puso a un hombre en una condición ideal para recibir la vida de Dios. Había un hombre llamado Naamán el sirio. Dice que era general, muy importante, pero dice que estaba leproso en gran manera, llevado de la lepra, ¿cierto? Todo el uniforme que tenía, lo único que hacía era taparle la lepra que tenía, ¿cierto? Y pudiera uno decir, una persona en un lugar de importancia, pero en desgracia, ¿cierto? Pero ¿a dónde lo condujo esa desgracia? ¿A dónde lo condujo esa situación, ¿cierto? Llegó a Israel, finalmente, ¿cierto? Se manifestó su enojo, lo vimos hace poco, porque él esperaba que el rey de Israel fuera el que lo sanara, y el rey dijo, yo no puedo hacer nada, ¿acaso soy yo Dios? Lo mandaron para donde Eliseo, y Eliseo ni siquiera salió a atenderlo, sino que le mandó una razón con su criado, que fuera y se bañara 7 veces en un ¿qué? En un río, ¿cierto? Todo eso estaba humillando el corazón de Naamán, ¿cierto? Él pensaba que aún habían mejores ríos donde él vivía, mejores lugares para bañarse,
pero no eran los lugares elegidos por él, tenía que ser en el lugar elegido por Dios. Finalmente, ahí están sus ayudantes al lado diciéndole, pero ¿qué le cuesta? Inténtelo, sométase, ceda. Finalmente se sumergió las 7 veces y a la 7ª salió y dice que su piel era totalmente restaurada. Esa aflicción ensanchó el corazón de Naamán. ¿Para quién? El corazón de Naamán para el Señor. Mire, estaba abriendo una herida que estaba abriendo una puerta para que entrara ¿quién? Para que entrara el Rey de Gloria, para que entrara el Señor de una manera contundente al corazón y a la vida, para que traspasara todo ese ser. Si nosotros miramos los conceptos de éxito humano, los conceptos de éxito humano son totalmente diferentes a los que encontramos dentro de la palabra del Señor, a tal punto que la obra más gloriosa que Dios hizo, porque Dios hizo una herida inmensa para levantar no una perla de 33 kilos como la que hay, sino una perla incomparable, una puerta extraordinaria, ¿cierto? Y esa herida fue ocasionada ¿dónde? En el Monte Calvario. Pero de acuerdo a los parámetros humanos, ¿cierto? Decía Francisco el Papa que él cargaba 2 cosas entre su bolsillo y que una de ellas sacó lo que ellos llaman como el Via Crucis, como todo lo que ocurrió al Señor camino a la cruz, y él lo llama el fracaso de Dios, ¿cierto? Que una de las cosas que él cargaba era el fracaso de Dios, porque ante los seres humanos, ¿cierto? Cualquier situación que me coloque en bancarrota, ¿cierto? Es un fracaso, ¿cierto? Es un fracaso esas situaciones, y muchas veces el mundo las ve así, pero no el Señor, porque lo que el mundo estaba considerando como un fracaso era la obra más gloriosa, ¿sí? Porque a través de aquella herida el Señor estaba poniendo la más preciosa de las perlas, estaba poniendo una puerta abierta para que accediésemos a Él, para que corriésemos a sus brazos. Acompáñenme a Isaías 53, por favor. Isaías, en el capítulo número 53. Isaías 53, en el verso número 4. Mire, en los parámetros humanos, cómo lo estaban viendo, pero cómo eran los parámetros de Dios. Verso 4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué estaba sufriendo? Una herida. ¿Y esa herida de qué iba a ser cubierta? De un amor eterno, como Dios lo ha dicho, con amor eterno, te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia, y sufrió nuestros dolores. Pero mire cómo lo miraba la gente, y dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros ¿qué? Curados, ¿cierto? Curados. No olvide, ¿qué era lo que estaba el ser humano? Separado de Dios. Y por esa herida fue el que el Señor hizo posible que nuevamente pudiésemos ser unidos a Él, unidos a Él. Y dice acá: todos nosotros, verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? Todos los que lo miraban, no miraban como algo glorioso y la puerta que se estaba abriendo en el Monte Calvario, sino que todos los que los miraban, dice en Mateo la palabra, que los que lo miraban meneaban la cabeza y decían: a otro salvó, sálvese, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz
y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. O sea, miraban y decían qué pesar cómo murió, qué pesar esa herida que le ocasionaron. Si fuera hijo de Dios, es que si fuera hijo de Dios no estaría allá. Y precisamente porque era hijo de Dios, estaba allá ocupando ¿qué? Nuestro lugar, ¿cierto? Abriendo una puerta, una perla impresionante para darnos un acceso, como dice la Escritura, que por Él, por su sangre, es que tenemos libre entrada al lugar santísimo, para que allí podamos hallar oportuna ayuda y podamos hallar oportuno socorro. Su muerte permitió que se formara la más preciosa de las perlas, una herida cubierta una y otra vez por el eterno amor de Dios. Juan 10:9, si me acompañan, Samuelito, por favor. Juan, capítulo número 10, versículo número 9. ¿En qué convertiría el valle de la aflicción? En una puerta de esperanza, para que pueda entrar el Rey de gloria. Juan, capítulo número 10, versículo número 9. Su herida permitió que se formase la más hermosa de las perlas, una herida cubierta una y otra vez por el eterno amor de Dios. Y en Juan 10:9 mira lo que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito Dios. ¿Se da cuenta cómo la aflicción no es un problema, sino una herida necesaria para que Dios pueda abrir puertas, para que nosotros conozcamos cosas del mundo del Espíritu que de otra manera no conoceríamos? Mientras estamos completos y enteros, difícilmente nuestro corazón se quebrará delante de Dios. Pero cuando no hay nada en que confiar, sino solamente Él, es donde esa plenitud nos puede inundar de una manera total. Yo te puedo decir con todo el corazón, ¿por qué es tan necesaria esta plenitud? La Escritura dice: el perfecto amor echa fuera ¿qué? ¿Sabe cuándo vamos a dejar de tener temor a tantas cosas? Cuando entendamos que todo eso que está abriendo puerta para que entre el Rey de Gloria es para traer la plenitud de Dios. Y cuando la plenitud de Dios empieza a inundar tu corazón, te pregunto, el salmista dijo: el Señor es mi luz, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizar? Y cuando empieza a venir esa realidad, es donde empieza a venir una libertad sobrenatural. Y entonces ya no caminamos temiendo, ni siquiera la muerte, porque es algo que debiera acontecer en una puerta abierta y ensanchada para Dios. El mejor momento es: Señor, si hoy me llevaras a tu presencia, sé que no voy por mis méritos, sé que no voy por mis capacidades, ni siquiera voy porque hoy haya venido a culto y haya cantado canciones, no voy porque esté levantando una oración, no voy porque sé unos versículos bíblicos, no voy porque estoy caminando en obediencia a algunas cosas de la palabra. Señor, voy porque hiciste una herida en el monte Calvario y abriste una perla para darme una entrada eternamente para siempre. Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, estamos muy agradecidos en esta mañana, Señor, porque nos estás permitiendo entender un poco más, Señor, esos valles de aflicción que siempre los miramos, Dios, pensando es cómo salir de la situación, y no qué es lo que tú deseas formar con esa herida que has permitido sea ocasionada, Señor. Permítenos entender, Señor, que todo aquello en lo que hemos sido heridos, con lo que tal vez al presente estamos enfrentando, Señor precioso, una
situación que está causando suma molestia, como se le ocasiona a aquella ostra. Se le pone algo que le ocasione mucha molestia, porque entre más molestia le ocasione, más rápido se formará aquella perla. Señor amado, y hay muchas cosas que al presente pueden estar causando mucha molestia en el corazón, mucha molestia, circunstancias que pueden estar, Señor, llevándonos a pensar, Señor, ¿cómo podría salir de esto? Pero bendito seas tú, Señor, que lo que estás haciendo es abriendo puertas, Señor, puertas para, Señor precioso, llevarnos a ese mundo del Espíritu, Señor, para que seas tú el que te instales en el corazón como la máxima plenitud de nuestra vida, para que ya no seamos un pueblo dependiendo de qué comeremos, de qué vestiremos, sino un pueblo, Señor, que depende de ti, por lo que te pueda mirar y pueda decirte, Señor, si tú eres mi todo, ¿de qué voy a temer, Señor? ¿De qué voy a temer, Señor? Si tú eres el que me sustenta, si tú eres el que me sostienes, si tú eres el que das vida, si tú eres el que decides sobre mí, Señor, si tú eres, precioso Dios, y con una sola palabra tuya, Señor, todo puede cambiar, pero que no la dijeras, Señor, de los cielos, que mi corazón sea cambiado para ti, Señor, que mi corazón sea cambiado para mirarte, que mi corazón sea cambiado, Dios de los cielos, para contemplarte, oh Dios de los cielos, para poder mirar, Señor, esa puerta que abriste, Señor, esa perla preciosa que levantaste allí en la cruz del Calvario, Señor, que nos da una esperanza tremenda en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Tú fuiste inmolado, Señor, en aquella cruz, oh Dios de los cielos. Te levantaste de allí con gloria y poder, Señor. No solamente te quedaste en la cruz, Señor. Aquellos que meneaban la cabeza, Señor precioso, preguntando, a otros salvó, que se salve a sí mismo. A Dios encomendó su causa, libre de Dios. Pero ciertamente tenemos un testimonio de cómo Dios le libró, porque aquel que estaba en la cruz no quedó muerto, resucitó y ha entrado en el cielo. Y aquel que ante los ojos de una gran multitud subió hasta las nubes, y en las nubes se desapareció a ojos de todos ellos. Y aquellos ángeles testificaron: aquel Jesús al que habéis visto irse con las nubes, en las nubes le veréis regresar. Aquel que se fue y dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero iré y prepararé lugar para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué maravilloso, Señor, que cada situación en nuestra vida, Señor, tiene un propósito, y permítenos preguntar, Señor, ¿cuál es el propósito de esta situación? Para que tú te instales en mi corazón, para que entre el Rey de Gloria, para que entre el vencedor, para que entre el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Nos haga un pueblo, Señor, que pueda estallar en su corazón diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Lo que anhelo es verte cada día más. Lo que anhelo es conocerte cada día más. Lo que anhelo es estar en tus brazos, en tu presencia. Lo que anhelo es estar ahí a tus pies, a los pies gloriosos del Salvador, cubiertos con ese amor maravilloso que se derramó en la cruz del Calvario, y que nos ha abierto una puerta de entrada al cielo, como está escrito: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Del cielo viniste, Señor, y
te entregaste por mí, pagaste el precio, ocupaste mi lugar, Señor amado, llevaste mi dolor, llevaste mi enfermedad, borraste mi culpa y mi pecado, Señor, para abrir espacio en mi corazón y cambiar ese valle de Acor en puerta de esperanza, en una puerta abierta para que entre el Rey de Gloria, el Señor de los ejércitos. Oh, maravilloso Dios. Del cielo bajaste, por mi